En este vídeo vamos a ver Anthos y para ello vamos a escribir en la barra de direcciones www.anthos.es y se nos carga la página de inicio, en donde vemos en la parte superior 4 pestañas. La primera es la pestaña de inicio que aparece por defecto y también la pestaña de búsquedas, mapa de distribución y ficha del taxón. Y serán en estas 3 últimas pestañas las que veremos con mayor profundidad en este video tutorial. Bueno, en esta primera pantalla de inicio nos vamos a encontrar información general sobre Anthos. En el menú que hay en la derecha vamos a encontrar una serie de subpestañas en donde podemos ampliar esta información. Por ejemplo, si pinchamos en la primera subpestaña, que es la de introducción, pues nos aparece información sobre qué es Anthos y sobre cómo se gestó, pero también desglosa la información que suministra y que almacena Anthos y las fuentes de las que se nutre. Por ejemplo, pues hay un epígrafe sobre la información taxonómica y nos dice cuáles son las fuentes que utiliza para proveer esa información corológica, información asociada como nombres vernáculos, número cromosómico, sinónimos, plantas protegidas, ilustraciones, fotografías, que ya veremos a lo largo del vídeo. También nos dice cómo descargar la información y también pues, nos suministra datos sobre la información cartográfica, entre otros. Bueno, si seguimos a lo largo de este menú, en documentos, pues veremos una serie de publicaciones relacionadas con Anthos que podemos descargar pinchando en el enlace. En esta tercera pestaña de enlaces de interés pues se incluye una serie de links a webs, tanto de jardines botánicos y museos, a sistemas de cartografía digital de plantas y bases de datos. Y bueno, aquí comentar pues que algunas de ellas son muy interesantes, como por ejemplo el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio, el Atlas de la Flora de Aragón o la Flora de los Pirineos, entre otras. Y dentro de las bases de datos, pues ya hemos visto en vídeos anteriores la web de Flora Ibérica, también hemos visto GBIF, el portal de datos. Pero bueno, os invito a que cliquéis en cualquiera de estos enlaces y veáis la información que aporta, porque tienen información botánica muy relevante. Bueno, para buscar información en Anthos no hace falta registrarse, aunque da esta posibilidad, y también podemos descargar la aplicación para Android. Ahora ya sí vamos a centrarnos en las funcionalidades que ofrece Anthos. Para ello, en primer lugar, nos vamos a ir a la pestaña de búsquedas y nos aparece esta ventana en donde podemos realizar búsquedas mediante distintas formas. La más habitual es hacerlo por taxón, que es la ventana que aparece por defecto. Si pinchamos en taxón, pues no va a aparecer la misma ventana. Y la búsqueda la podemos hacer tanto por género como por especie o por subespecie. Para este ejemplo voy a buscar el género Pinus. Le voy a dar a este icono de buscar y nos aparecen todos los nombres aceptados de especies incluidas dentro de este género. Cada uno de estos nombres aceptados nos indica que es la familia Pinaceae, pero también vemos que hay un icono que pone ficha del taxón, y para cada uno de estos nombres pues vamos a poder consultar información asociada al taxón, a la especie o la subespecie. También podemos ver directamente este taxón, cualquiera de ellos, representados en el mapa, es decir, ver la distribución de la especie o de la subespecie en un mapa. Vamos a escoger uno de las especies, por ejemplo, pues Pinus pinea, y le voy a dar primero al icono de ficha del taxón. Clicamos.
y vemos que nos aparece a la derecha un menú con información asociada con el taxón. Por defecto nos aparece directamente las fotografías, y si pinchamos en una de ellas o en ellas, pues vamos a ver que nos aparece la fotografía, ya sea de los caracteres o de la planta entera, y nos dice la especie y luego la localidad, la fecha y el autor que ha hecho la fotografía. Y bueno, esto va a ser importante porque es un testigo, ¿no?, donde se nos dice dónde, quién y cuándo ha hecho esa fotografía. Y podemos ir desplazándonos viendo las distintas fotografías que hay de esta especie en concreto, que es Pinus pinea. Bueno, y así podríamos ir desplazándonos a lo largo de las 21 fotografías que hay almacenadas. Bueno, vamos a cerrar y continuamos por este menú. La siguiente subpestaña sería la de dibujos, que a veces se incluye un dibujo, una iconografía de la especie, en este caso no lo hay. Si nos vamos a la tercera subpestaña, pues podremos descargar los listados de citas corológicas, es decir, pues una recopilación de referencias bibliográficas que documentan la presencia de la especie, en este caso, o del taxón, en las distintas áreas geográficas. Por ejemplo, bueno, aquí nos indica que digamos el tipo de listado que queremos. Yo suelo dejarlo en completo, que incluye tanto citas bibliográficas como pliegos de herbario. Y podéis filtrar por recolector, herbario, autor, provincia o fecha. Yo suelo dejar el listado completo y luego soy yo quien filtra esa información una vez que me aparece toda ella. Y el formato de salida podemos verlo, esta información, directamente por la pantalla, o podemos descargárnoslo en un archivo CSV y luego lo podemos pasar a un Excel. Entonces, bueno, sin modificar en mi caso las casillas que vienen por defecto, pues le voy a dar a mostrar o descargar listado. Y como veis, nos aparece directamente esa información en la pantalla. Nos indica que no hay referencias procedentes de pliegos de herbario, es de 0 registros, y que hay 419 registros que proceden de citas bibliográficas. En estos listados, cada registro o referencia pues va a incluir un código, ¿vale?, que es suministrado por Anthos, y el taxón. En este caso hemos hecho la búsqueda Pinus pinea, entonces nos aparece Pinus pinea de Linneo, y luego se incluye pues datos sobre el lugar, es decir, nos aparece el país, la provincia, la localidad, también la coordenada UTM, la altitud en caso de que tengamos ese dato, a veces también información pues sobre el sustrato, la ecología, en algunos casos la fecha, en otros como este pues aparece sin fecha, los recolectores y el herbario donde se encuentra depositado pues ese material testigo. Y por supuesto la fuente bibliográfica donde se encuentra publicada la cita, que sería, en este caso, pues esta sería la referencia bibliográfica. Bueno, y si nos vamos desplazando a lo largo de esta pantalla, pues vamos a ver que hay, en este caso, 5 páginas donde hay registros y referencias bibliográficas para Pinus pinea. Bueno, continuando por el menú de la derecha, si nos vamos a la pestaña de sinónimos, vamos a encontrar los sinónimos que hay para Pinus pinea, solamente uno, y el nombre aceptado, que es el que aparece en negrita y con el icono de la ficha del taxón. Hay otra pestaña que es la de número de cromosomas, pinchamos en ella y nos aparece un listado de los estudios donde se da a conocer el dato cromosómico. Pues para Pinus pinea solamente hay un estudio, o solo se ha contabilizado un estudio del 1955, donde se indica que el número cromosómico es 2n igual a 24. En la pestaña de nombres vernáculos
se recogen los nombres vernáculos, es decir, los nombres vulgares para el taxón que hemos buscado, tanto en castellano como en otras lenguas y dialectos dentro del territorio que abarca Antos. Hay que recordar que una especie puede tener distintos nombres vulgares y que diferentes especies pueden compartir el mismo nombre vulgar en diferentes regiones o idiomas. Esto puede generar pues, cierta ambigüedad cuando solamente nos referimos a una especie por su nombre vulgar. Bueno, si continuamos por el menú, nos ofrece Antos una pestaña que es Phyteia, plantas protegidas. Si pinchamos, pues encontraremos datos sobre protección y conservación de la especie que hayamos buscado. Y en este caso, pues bueno, hay una entrada sobre la legislación regional en Murcia donde aparece esta especie y nos da la posibilidad de descargarnos el PDF donde aparece, pues en este caso, el decreto. Finalmente, en esta última pestaña, se nos descargará el PDF de Flora Ibérica para el género. Y bueno, esto lo hemos visto en un vídeo anterior. Voy a cerrar este PDF y hacer una puntualización importante, y es que en Antos no podemos ir para atrás dándole al botón de retroceder, porque en mi caso, bueno, pues saldría al buscador de Google. Antos, para volver atrás tienes que pinchar otra vez en búsquedas o continuar por las siguientes pestañas. En mi caso, como ya hemos visto la ficha del taxón, voy a enseñaros cómo ver la distribución de esta especie, y para ello vamos a darle a mapa de distribución y vemos que aparece un mapa con los puntos, es decir, con la distribución de la especie. Bueno, en la parte superior nos indica que hay 468 registros, es decir, 468 puntos que aparecen distribuidos en el mapa, y hay un menú superior con el que podemos pues, acercarnos, alejarnos, desplazarnos, podemos cambiar la vista del mapa dándole a estos iconos. Bueno, también podemos cambiar la extensión, y bueno, una de las funcionalidades más interesantes para mí es este icono de gestor de temas. Si pinchamos, pues vemos que se nos abre una serie de capas que podemos emplear, como por ejemplo poner una malla de 10×10, es decir, que se divida el territorio en mallas de 10 kilómetros cuadrados o incluso en mallas de 1 kilómetro cuadrado. ¿Vale? Podemos ir ampliando y veríamos bueno, pues esos cuadrados de 1 kilómetro cuadrado, y si deseleccionamos, pues lo que nos aparecerán serán cuadrados de 10 kilómetros cuadrados. Podemos también jugar con cartografía ambiental, podemos clicar en zonas protegidas y bueno, nos va a aparecer bueno, la silueta, ¿no? de esas zonas protegidas. Voy a quitar la malla de 10 kilómetros cuadrados para ver mejor el mapa. ¿Ves? Aquí vemos en azul esas zonas protegidas. Podemos también jugar con el mapa geológico. Si pinchamos en mapa geológico y ampliamos, pues nos aparecería esa capa. Y en fin, bueno, hay mucha información y algunas capas que pueden resultar interesantes. Voy a quitar las capas seleccionadas y lo voy a dejar como aparece por defecto. Y bueno, si vamos ampliando por el mapa, veremos que esos puntos quedan representados en cuadrados, y esto es así porque la resolución de la mayoría de los registros es de 10 kilómetros cuadrados. En algún caso, pues pueden ser menores, como por ejemplo pues estos cuadraditos más pequeños, ¿vale? Pues estos cuadraditos más pequeños son de 1 por 1, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, el caso es que si nos interesa, pues podemos pinchar en uno de estos cuadrados, y si pinchamos nos aparece
a qué cita bibliográfica corresponde, es decir, a qué cita del listado que hemos visto anteriormente. Nos dice que donde he pinchado pues, corresponde con la referencia de una cita corológica para Burgos, La Aguilera y la referencia bibliográfica. Y bueno, pues podemos ir pinchando también en este pequeño, por ejemplo, pues igual, es de Burgos, de Aranda del Duero, y podríamos ir viendo cada uno de esos registros por el territorio que abarca Antos. Antos también ofrece la posibilidad de hacer búsquedas por geografía, no solamente por taxón, que es lo que hemos visto anteriormente, y para ello, bueno, pues nos iríamos a la pestaña de búsquedas y nos desplazaríamos por las pestañas que están dentro de búsqueda geográfica. Para ello, en un primer ejemplo vamos a ver la búsqueda por provincias y regiones. Si hacemos clic, pues nos aparece un mapa y nos dice que seleccionemos la provincia sobre la que deseemos buscar información. Para ello, bueno, pues si pasamos el cursor por las provincias, nos aparecerá el nombre de la provincia. En este ejemplo vamos a buscar los taxones que haya de plantas vasculares en la provincia de Córdoba. Por tanto, vamos a hacer clic sobre la provincia de Córdoba y nos aparece estas posibilidades de búsqueda, que nos dé una lista completa de plantas para la provincia de Córdoba, o bien que busquemos por la localidad dentro de la provincia de Córdoba que nos interesa, o bien restringir a una familia botánica o a un género. En este caso, pues voy a buscar todos los taxones que haya dentro de la provincia de Córdoba y para ello pues voy a clicar solamente en la primera opción y le voy a dar a buscar. Bueno, y aquí vemos todos los taxones que hay documentados en Antos para la provincia de Córdoba. ¿Vale? En total nos dice que hay 210 registros encontrados, es decir, 210 taxones. Se incluyen especies y subespecies. ¿Vale? Y podemos desplazarnos a lo largo de todas estas páginas hasta la Z, hasta llegar a esos 210 registros. Cada uno de estos taxones pues, va a tener acompañada su ficha del taxón, pues si nos interesa conocer los datos asociados a estas especies y subespecies. Bueno, esta es una primera búsqueda. Recordad que no podéis ir atrás dándole a retroceder porque sale de Antos directamente. Entonces, para ello, pues tenemos que seguir desplazándonos por las pestañas. Bueno, voy a darle otra vez a provincias y regiones y si os interesa, imaginad que queréis otra vez en la provincia de Córdoba restringir solamente a taxones dentro de una familia. Por ejemplo, pues imaginad que me interesa conocer las especies y subespecies que hay dentro de las labiadas, pues seleccionaría Labiatae y le daría a buscar. Y aquí solamente aparecerán taxones de esta familia y en total pues unos 75 registros de labiadas para la provincia. Lógicamente pueden faltar especies porque aquí solamente aparecen las especies que estén documentadas en Antos. También podremos hacer búsquedas por cuadrícula UTM pinchando en esta pestaña y nos saldrán las especies y las subespecies que haya en una o varias cuadrículas que nosotros seleccionemos. Para ello vamos a ir a iniciar búsqueda por cuadrícula, pinchamos y nos aparece un mapa. Yo normalmente lo que hago es darle a este icono de gestor de temas y selecciono la malla de 10×10 porque me resulta luego más cómodo a la hora de seleccionar las coordenadas UTM. Bueno, vamos a suponer que seguimos en la provincia de Córdoba y que nos interesa buscar pues tres cuadrículas UTM en la zona de las subbéticas y yo voy a pinchar al azar esta y esta, por ejemplo. Bueno, cuando he seleccionado las cuadrículas, puede ser una o pueden ser varias, le daré a buscar en selección. Pincho y nos aparecen las cuadrículas que hemos seleccionado, que han sido estas tres, y las especies
y subespecies, es decir, los taxones que hay en ese territorio. También podemos hacer búsquedas por municipios. Para ello vamos a ir a esta pestaña, pinchamos y bueno, nos dice que seleccionemos la comunidad autónoma. Imaginad, vamos a poner Andalucía, la provincia que nos interese, vamos a seguir con Córdoba y el municipio. Pues imaginad que nos interesa Pedroche. Pues pinchamos Pedroche, le damos a buscar y nos va a aparecer el listado de las plantas correspondientes a Pedroche dentro que está en Córdoba, y nos dice que hay 89 registros encontrados para esa localidad, para ese municipio. También hay otra búsqueda que es por espacio natural en esta pestaña. Vamos a pinchar y nos pide que que seleccionemos una comunidad autónoma. Vamos a buscar Andalucía, provincias, vamos a poner por ejemplo Córdoba. En Córdoba solo hay parques naturales, por tanto nos da una única opción que es parque natural, y nos dice que seleccionemos el espacio natural que nos interesa, que sea las tres que hay, ¿no? Sierra de Cardeña y Montoro, la Sierra de Hornachuelos o las sierras subbéticas. Vamos a dar, por ejemplo, a Sierra de Hornachuelos y le damos a buscar. Entonces nos va a aparecer el listado de especies y subespecies, es decir, de taxones que hay recogidas en Antos para la Sierra de Hornachuelos. ¿Vale? Y son en total pues 80 registros, y bueno, nos vamos desplazando por las sucesivas páginas para ver todos esos registros. Si vamos para atrás, vamos a darle a espacio natural. Bueno, pues vamos a seguir con Andalucía, vamos a dar en este caso a seleccionar Granada, y aquí por ejemplo vemos que como Granada tiene tanto parque nacional como parque natural, nos da las dos opciones. En parque nacional lógicamente nos aparece solo Sierra Nevada, es la única opción que podríamos seleccionar, pero si seleccionamos parque natural, pues nos aparecen los diferentes parques naturales dentro de la provincia, que es tanto Sierra Nevada, la parte periférica, Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra de Huétor y las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, que comparte también con la provincia de Málaga. Y bueno, pues imaginad, vamos a ver los taxones que hay en el Parque Nacional de Sierra Nevada, le damos a buscar y nos aparece el listado de esas especies y subespecies para ese territorio, es decir, para el Parque Nacional, que en total pues son 265 registros. Finalmente podemos hacer otro tipo de búsqueda, que es mediante la pestaña Fitella, plantas protegidas. Si hacemos clic, pues podemos hacer búsquedas por género, especie o subespecie para ver la legislación que atañe a ese taxón. Voy a escribir, por ejemplo, voy a buscar Abies pinsapo, le doy a buscar. Bueno, nos indica que está en Fitella, le damos al nombre aceptado, que es el que está en negrita, le damos a ficha y vemos que se despliega pues toda la legislación que hay sobre Abies pinsapo. En Andalucía, la legislación regional en Andalucía, que nos indica que está dentro de la categoría de taxón en peligro de extinción, y podemos descargar el PDF como he comentado anteriormente. ¿Vale? También se encuentra en listas y libros rojos a nivel nacional como taxón vulnerable, y podemos ir viendo esta información en las diferentes referencias. Bueno, nos vamos a ir a búsquedas. Y aunque no lo he comentado antes, también que sepáis que podéis buscar por nombres vernáculos. Si clicamos en esta pestaña, pues podemos poner, por ejemplo, manzanilla, que la he buscado ya anteriormente, y nos aparece una ventana con todas
todos los taxones que tienen por nombre vulgar, o uno de los nombres vulgares es manzanilla, que son todas estas especies y subespecies. Por tanto, lo que os comentaba anteriormente, hay que tener cuidado con el uso de los nombres vulgares cuando queremos hacer referencia a especies, porque puede traer en algunos casos cierta ambigüedad. ¿Vale? Yo puedo estar refiriéndome a Aquilea millefolium, pero por ejemplo otra persona pues, puede estar refiriéndose a una camomila, que es un género distinto. ¿Vale? Y bueno, pues esto es todo sobre el programa Anthos. Hay algunas funcionalidades más que podéis vosotros ir investigando por vuestra cuenta y nada, espero que os haya gustado.